Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y el vídeo de hoy está dedicado a uno de ustedes. Está dedicado a Mariela, que me dejó el comentario que está apareciendo en pantalla donde me proponía dos temas. Uno, el del perfeccionismo, y otro, el que vamos a abordar en el día de hoy, que son ideas para concentrarse, para dispersarnos menos. Con respecto al tema del perfeccionismo, ya que en el canal tienes otro vídeo, como este de aquí, donde hablábamos específicamente del perfeccionismo tóxico y que te dejo también linkado en la cajita de descripción para que lo puedas ver después en el caso que te interese, mientras voy preparando un nuevo vídeo con ideas para gestionar y un poco lidiar con esos momentos donde sentimos ese perfeccionismo más tóxico. Igualmente te invito a que si tienes alguna sugerencia, algún tema que te gustaría que tratara en próximos vídeos, hagas como Mariela y me lo dejes en comentario. Si no quieres dejar un comentario público, pues también tienes la alternativa de mandarme un correo electrónico o un mensaje privado a través de Instagram, que también me encuentras como Reemocionate. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme y por verme un día más, y vamos a ver cuáles son esas ideas que te propongo en el día de hoy y que te van a ayudar a trabajar esa dispersión y esa concentración cuando realizas una tarea concreta, cuando gestionas algún tipo de situación o cuando estás en una conversación. Realmente estos tips se aplican a modo de entrenamiento para trabajar sobre esa capacidad de atención. Cuando estaba preparando el guión, intuyo que me va a quedar un vídeo largo me refiero en torno a los 20 minutos, así que también me ayudará a saber si te gusta que cuando doy respuesta o hablo de sesiones prácticas donde comparto muchos tips, si te gusta que los recoja todos en un solo vídeo o que haga dos partes. Asimismo, te dejo como siempre en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida por el contenido del vídeo, localizar ese minuto exacto donde encuentras una temática concreta y que de esta manera le puedas sacar más provecho al contenido del vídeo. Cuando hablamos de dispersiones, lo primero que pensamos es en nuestra mente, en nuestro cerebro, en esa capacidad que tiene en un momento dado de quedarse enganchado a un cierto estímulo, y este estímulo puede ser externo a nosotros o puede ser interno, y quizás este segundo nos cuesta más reconocerlo porque nos aparecen esas resistencias internas, porque claro, ¿cómo vamos a ser nosotros mismos fruto de esas distracciones? Pero sí, como verás a continuación, en muchas ocasiones somos nosotros los que producimos ese gancho para que nuestro cerebro se distraiga. Así que en el vídeo de hoy te voy a compartir varias ideas donde abordaremos obviamente la gestión de todos los estímulos, tanto externos como internos, y que están dirigidos especialmente, por un lado, a reducir ese nivel de enganche, que no se secuestre nuestra atención y, en el caso de que se produzca, que dure lo menos posible. Y si bien existen muchas estrategias, estas que te voy a compartir en el vídeo de hoy van a ser un punto de partida muy interesante que te vaya a ayudar a trabajar sobre tus niveles de atención, sobre tu espacio de atención y cómo potenciarlo. De hecho, estoy pensando hacer un vídeo única y exclusivamente de cómo entrenar nuestra capacidad de atención. Si te interesa, sigue atento porque lo publicaré en las próximas semanas. Dicho esto, vamos con las 4 ideas. Recuerda que te voy a dar un contexto. Si bien en general se podría profundizar muchísimo más, así que si hay alguna en la que te gustaría profundizar con más detalle, aprovecha y déjamelo en comentarios. Idea número 1, reducir los estímulos. Y esta nos puede parecer bastante obvia, incluso a veces hasta ridículo plantearlo, porque si queremos distraernos menos, pues es obvio reducir los estímulos. Pero si realmente fuera tan simple de ejecutar, ¿por qué a veces nos encontramos justamente con esa lucha? ¿Por qué en ocasiones sentimos que por más que queremos nos distraemos con muchísima facilidad? Y es porque una cosa es que la acción pueda parecer simple en sí misma y otra es el impacto que va a tener en nosotros, sobre todo a nivel mental y emocional, que es lo que te digo siempre. Por eso es muy importante prestar atención a cómo te relacionas con esos estímulos y sobre todo qué haces para reducirlos a priori. Recuerda que nuestra capacidad de atención está enfocada principalmente en el plano mental, pero también el plano emocional y el plano físico, ese componente físico, juegan un papel fundamental cuando hablamos de distracción o concentración. Por eso es importante también prestar atención a estos dos planos, a estos dos aspectos. Piensa que a tu cerebro le gusta mucho la novedad. Todo aquello que le suponga un estímulo novedoso se va a enganchar y le va a prestar atención. De ahí que si te encuentras apático, si te encuentras aburrido, te encuentras en una postura incómoda, es muy probable que cualquier estímulo que detecte sea suficiente para engancharse. Y no hace falta que sea algo grande. Basta que vea una mancha en la pared, una chincheta, una nota mal colocada, etcétera, para que se enganche. Y voilà, ya tenemos la dispersión. Así que lo que te propongo
propongo en este punto es tratar de reducir el mayor número de estímulos posibles a los que estás expuesto y que pueden resultar muy dulces, muy jugosos para tu cerebro. Te voy a dejar algunas ideas y me voy a centrar específicamente en estímulos externos porque de estímulos internos hablaremos después. Tengo aquí una lista con varias ideas. La primera es reducir el ruido visual. Ya que en el canal tienes varios vídeos dedicados al ruido visual, como este de aquí que te dejo también linkado en la cajita de descripción, donde hablamos del impacto que tiene en nuestra capacidad de atención y en nuestro bienestar a todos los niveles. Cuanto menor sea el ruido visual, menor serán esas distracciones y por tanto menor riesgo de dispersión. Y aquí entra desde los espacios más grandes como puede ser una habitación hasta lo más chiquitito como la mesa de trabajo. Es importante activar ese radar para ver cómo tienes el ruido visual, cómo tienes esa organización desde lo más general a lo más concreto. El segundo tip es colocarte en una posición donde tu campo visual se vea reducido. Esto tiene mucho que ver con lo que te decía antes, que tu mente no se distraiga con cualquier objeto o con cualquier estímulo que vea. Esto aplica, por ejemplo, si estás trabajando y tu mesa está enfocado a un área muy amplia, es mucho más probable que cualquier estímulo te distraiga. Sin embargo, si tienes más acotado ese campo visual, pues tu capacidad de concentración será mayor. Y lo mismo sucede cuando estás en una conversación. Si tú estás en una conversación en una cafetería donde tu campo visual abarca la entrada, la zona donde se están preparando los cafés, etcétera, es mucho más probable que esos estímulos capten tu atención y te distraiga. Por eso también incluso en conversaciones es importante ver cómo estamos posicionados con respecto a la persona que nos está hablando y sobre todo cómo estamos posicionados con respecto al resto de la sala. Aquí importante, como te decía, acotar tu campo visual. La siguiente idea es incorporar elementos de apoyo, como puede ser auriculares con cancelación de ruido, aromas, música, etc. Cualquier cosa que favorezca que ese estado mental, ese estado emocional y ese estado físico estén con el foco puesto en la tarea o en esa acción o esa situación que en esos momentos te interesa. Parece algo muy simple, pero todos estos elementos nos ayudan a potenciar esa atención, porque recuerda, basta que tu cerebro encuentre algo novedoso, algo distinto para distraerse. Entonces todo lo que te ayude a potenciar ese foco pues va a ser de gran ayuda. Y la cuarta idea, que además verás que se repetirá a lo largo del vídeo, son los rituales de trabajo. Cuando nosotros entrenamos a nuestra mente, entrenamos a nuestro cuerpo a que estas acciones, estas pautas nos orientan a un estado concreto, pues favoreceremos muchísimo más esos estados que queremos conseguir. Por ejemplo, si tú te vas a sentar a trabajar y tu cuerpo ya tiene interiorizado que previo al trabajo haces unas respiraciones, una suelta de cuerpo, etcétera, ya tu cuerpo se predispone, se programa para ese trabajo, ese estado de atención o concentración cuando vayas a hacer la tarea. Los rituales previos al trabajo, los rituales previos a una meditación, previos a una reunión, son sumamente potentes porque lo que estamos haciendo simplemente es dándole órdenes a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, para que se predisponga a un determinado estado para realizar una acción concreta. Así que plantéate a día de hoy cuáles son esas situaciones o esas tareas en las que te dispersas con mayor facilidad y qué pequeño ritual, no hace falta que sea muy largo, te pudiera ayudar a focalizarte. Idea número 2, claridad mental, potenciando el foco. Esto está muy relacionado con lo anterior, seguimos trabajando en el plano mental, pero básicamente se basa en esta idea. Tu mente solo entiende aquello que ve. Ya en muchas ocasiones hemos hablado en el canal que cuando nosotros queremos accionar o queremos hacer algo simplemente desde el plano mental más general, desde esa idea que tenemos en mente, sin haberlo concretado, aterrizado previamente, es mucho más probable que aparezca ese ruido o esa dispersión en el camino. Así que esta idea pone el foco justamente en hacer ese trabajo de concreción previo, es decir, que tengas muy claro, o más bien que tu mente tenga claro qué es lo que va a hacer, que no dé cabida ni a la interpretación ni a la activación de preguntas del tipo pero es que sí, y cómo hago, y si fulanito, etcétera. Básicamente lo que se trata es de que tengas esa hoja de ruta muy concreta con acciones muy simples donde tu mente ya sepa que te sientas a trabajar, haces esto, sin necesidad de activar esa rueda de preguntas, que eso seguramente lo has experimentado en muchas ocasiones. A veces decimos, me voy a sentar, por ejemplo, a preparar un guión. Si no tengo claro cuáles son esas acciones, mi mente no tiene claro cuál es ese esquema o esas pautas que ha de seguir, es muy probable que yo me siente y empiece a divagar del tipo ¿y qué título le pongo? ¿Y de qué hablo? ¿Y cómo organizo el guión?
Es importante que cuanto más estructura, cuanto más marco le demos a nuestra mente, más potenciaremos esa concentración y ese foco que queremos. Obviamente, a medida que hacemos una tarea nos pueden asaltar preguntas o mientras tenemos una conversación, pero yo creo que me entiendes. Una cosa son esas preguntas propias de la ejecución y otra cosa son esas preguntas que aportan ruido y dispersión y que nos retienen, nos ponen en pausa o nos alejan de seguir haciendo. Y para este punto también tengo algunas ideas que te van a ayudar a potenciar ese foco, que tu mente tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. La primera idea, la que te decía, es tener cada objetivo, cada meta lo más desmenuzado posible en acciones muy simples. Ya hemos hablado de objetivo, de meta, de micrometa y de acción. De lo que se trata es de, sea cual sea la tarea que tengas que hacer, tratar de tenerla lo más desmenuzado posible con acciones muy simples que hasta un niño pueda entender, que no den cabida a la interpretación. A veces pensamos que esto nos va a hacer perder el tiempo, pero es todo lo contrario. Eso le va a dar ese marco y esa claridad a nuestra mente para concentrarse, enfocarse y ser mucho más eficaz en la ejecución. Segunda idea es tener claros tus tiempos. No solo cuánto tiempo vas a estar haciendo una tarea, sino cuánto tiempo normalmente sueles hacer según qué tipo de tarea. También en un vídeo anterior hemos hablado sobre la importancia de tener claro este punto, y es que en muchas ocasiones lo que hacemos es definir tiempos muy amplios o muy cortos que lo que hacen es añadirnos muchísima más dispersión. Esto suele suceder. Si son muy largos, justamente es porque le estamos dando a nuestra mente mucho espacio de tiempo para realizar una acción y eso es más probable que se disperse, no tiene, digamos, esa presión o ese marco temporal para iniciar y acabar una tarea. O si es muy corto y además es difícil de ejecutar o encontramos retos, pues ya le damos la excusa perfecta para salirse de ahí. Por eso la relación con nuestros tiempos también es muy importante a la hora de potenciar esa atención. Otra idea es incorporar descansos cortos cada tiempo. Esto es totalmente personal, pero al final se trata de cada 30, cada 40, 45 minutos que le des a tu cuerpo ese salto de atención. Es como si tú ya crearas ese espacio de distracción, pero intencionado, con un objetivo que es mover tu cuerpo. También hemos hablado de la importancia de esta relación de la mente, la emoción y el cuerpo. Y justamente cuando nosotros estamos haciendo una tarea y usamos el cuerpo como ese gancho para sacarle de la tarea que está haciendo, pero después volver a redirigir la atención, conseguimos mejores resultados. Así que incorpora esos espacios de descanso consciente cuando estás haciendo tareas, sobre todo si el horario que tienes que realizarla es muy largo. Otra idea, y no me voy a extender mucho porque la hablé antes, es la de crear un ritual de entrada. Tu mente necesita esos marcos de referencia, necesita esos estímulos y los rituales consiguen esto. Lo que hacemos es darles esas señales de aviso donde él reconoce que cuando estas señales se activan es porque vamos a realizar una tarea concreta o nos vamos a conectar con un estado mental o emocional concreto. Así que también aquí los rituales te van a ayudar a potenciar ese foco y esa claridad. Y la última idea que te dejo es la de trabajar sin tiempo. Y aquí puede ser que te resulte contradictorio y digas, pero adelante, me hablaste de la importancia de los tiempos. Ya, me refiero a cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con el tiempo desde la libertad, la fluidez y no desde la presión. Si yo entreno a mi mente a esos estados de foco, a esos estados de concentración mucho más potentes, no necesito esa ayuda del tiempo que en un momento dado puede tener el efecto contrario. Si yo me siento a trabajar, por ejemplo, en un guión y yo sé que de media eso me va a llevar media hora, no me hace falta estar ni mirando el reloj ni poniéndome una alarma. Simplemente lo que hago es potenciar ese estado de foco y de concentración con todas esas estrategias y esos hábitos que me ayudan en el día a día, y de esta manera yo ya sé que me siento y cuando ya acabe probablemente habrá pasado media hora. De lo que se trata es de entrenarnos también en esa relación con el tiempo. Recuerda que administrar nuestro tiempo no es una cuestión simplemente de tareas y horarios, tiene que ver con la administración del propio individuo. Por eso también aprender a relacionarnos con el tiempo desde la fluidez, desde la conciencia y no desde la presión o la alarma, nos va a ayudar a favorecer esos estados más relajados, esos estados más positivos, conectados con el foco, la concentración y con esos estados de flow que nos permitirán acabar esa tarea con menos lucha.
Y con esto llegamos a la idea número 3, que es reducir la incomodidad, y esto aplica a todos los planos: incomodidad mental, emocional y física. Y lo mismo que la primera, puede ser bastante obvia, pero una cosa es que sea obvia y otra cosa es en qué medida le prestamos atención y sobre todo en qué medida cambiamos esa incomodidad. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. A mí personalmente, cuando me siento a conducir, me gusta tener mis brazos, mi torso totalmente liberado. Un simple chaleco o una chaqueta me pueden generar tal incomodidad que yo ya siento que mientras estoy conduciendo me distraigo, aunque sea en ocasiones, con esa incomodidad corporal y pienso, tenía que habérmelo quitado, o a ver si encuentro un arrimadero y me aparto para quitarme el chaleco. Por eso es importante reconocer cuáles son esos elementos que a ti te dan esos picos de incomodidad según la tarea que vayas a hacer, y esto aplica en todos los planos. No subestimes cualquier situación porque, como te decía, a tu cerebro simplemente le basta una fracción de segundo y algo nuevo para quedarse enganchado y que estés totalmente disperso de lo que estés haciendo. Antes hablaba del chaleco, que sería como una incomodidad física, pero por ejemplo a nivel mental basta con que te quedes enganchado con una idea recurrente, un pensamiento o una inquietud. A nivel emocional, que conectes con un estado, por ejemplo, de tristeza y empieces en esa rueda de estoy triste pero yo no quiero estar triste, a ver si cambio, y estás ahí y lo único que estás es retroalimentando ese estado emocional. Es importante no solo ese reconocimiento, sino después también esa identificación de ¿qué puedes hacer para dejar esa incomodidad a un lado de forma momentánea o resolverla sobre la marcha? Así que aquí te propongo que antes de hacer cualquier tarea, de tener una conversación o incluso lo puedes aplicar in situ, hagas un chequeo express, algo muy rápido por los 3 planos. Te preguntes qué estoy pensando, cuál es mi pensamiento dominante, cómo me siento, hay alguna sensación interna que siente que me esté ahogando o que esté llamando la atención o que sienta con más intensidad, cómo me encuentro físicamente, en qué espacio estoy colocado, etc. Es ese chequeo rápido por estos 3 planos que te ayuden a detectar posibles estímulos de incomodidad que a lo mejor en un corto tiempo no te afectan, pero a medida que pase después ese tiempo límite, pues ya empieza esa incomodidad. Como te decía, yo a lo mejor puedo ponerme un chaleco si el trayecto es de aquí al supermercado, pero si a lo mejor voy a hacer un viaje a la ciudad vecina, pues me tengo que quitar el chaleco porque me va a suponer muchísima incomodidad. Aquí, como ves, ese autoconocimiento, esa escucha y esa observación personal es fundamental. E igual que hicimos con las ideas anteriores, te dejo algunos tips que te pueden ayudar. Lo primero es ese vaciado mental. Puedes hacerlo con anotaciones. Esos son ejercicios para hablar con tu mente, por así decirlo, hacer ese trabajo de, ok, esta es una idea que me preocupa, no es el momento de tratarla, la dejo aquí y ya la retomaré. Todas esas estrategias que te ayuden a hacer ese vaciado mental te van a ayudar. El segundo son los ejercicios de respiración profunda o similares, donde también puedes meter el cuerpo. Sabemos que la respiración es un gran aliado, no solo en esa predisposición a estados más relajados, a esa actitud mucho más reflexiva, sino también en esos momentos de gestión de ruido, dispersión y de conexión con nosotros mismos y con el momento presente. Así que a incorporar la respiración te va a ayudar también a hacer esa detección de posibles incomodidades o de colocación de las mismas. La tercera es si tu estado, como tú te estás encontrando después de ese chequeo express, por ejemplo, es compatible con la tarea que tienes entre manos. Este es el ejemplo que te decía antes. Si yo sé que el chaleco me incomoda, pero solo voy a ir de aquí al súper, yo soy la que tengo que valorar en qué medida eso va a suponer un alto grado de incomodidad y por consecuencia de dispersión. Si yo veo que no, pues la puedo hacer. Pero si es en otro contexto, como irme de viaje, pues ya sé que me va a suponer mucha incomodidad. Por eso no basta solo con identificar la acción en sí misma, sino en qué medida te afecta en función de la tarea o de la situación que tengas entre manos. Otra idea que te puede ayudar aquí es cambiar el orden de las tareas. En muchas ocasiones somos muy cuadriculados con nuestra planificación y nuestra organización y no nos permitimos ese cambio. Pero simplemente cambiando el orden de las tareas, quizás poniendo delante tareas que nos den ese impulso motivacional o que potencien esa predisposición más positiva, nos va a ayudar después a hacer tareas mucho más complicadas con las que sentimos más lucha o más resistencia. Así que también presta atención aquí. No te empeñes en hacer una tarea a una hora si estás sintiendo lucha, porque lo que estás consiguiendo es el efecto contrario. Es fomentar esa dispersión y probablemente también que afecte a tu estado de ánimo y en tu capacidad para resolverlo. Ten esa mente abierta para jugar con esas tareas que tienes a lo largo del día y de esta manera organizarlas
en función de lo que en estos momentos necesitas, sobre todo si estás detectando la incomodidad, que es lo que nos ocupa en este punto. Otras ideas, volvemos a meter el cuerpo, es incorporar pequeños saltos, pequeños ejercicios corporales, cambiar de postura, incorporar movimientos que hagan que esa incomodidad se rompa, que sean ese break para tu cerebro y que de esta manera puedas volver a dirigir tu atención a la situación o la tarea que tienes entre manos. Lo siguiente es hacer ejercicios de visualización. Cuando nosotros nos sentimos incómodos y esta incomodidad está asociada, por ejemplo, a esas luchas, esas resistencias o esas inseguridades, nos va a ayudar a visualizar ese logro conseguido, nos va a ayudar a hacer esa proyección del avance y de esta manera sentir que esas incomodidades o esas resistencias se van diluyendo o que encontramos esas estrategias que nos van a ayudar a sobrellevarlas, a superarlas en el caso que aparezcan. Y la última tiene que ver con sustituir elementos o cambiar de sitio. A veces cuando detectamos incomodidades, lo único que necesitamos es cambiar de lugar. Si estamos en la oficina, pues podemos cambiar al salón o podemos irnos a tomar un café y luego volver. Cambiar de espacio nos va a ayudar a romper el efecto de esas posibles incomodidades que estemos detectando. Y lo mismo sucede con los elementos. A lo mejor te basta con cambiar tu mesa de posición o te basta con cambiar la colocación de tu silla, etcétera, para romper esas incomodidades. Recuerda que en este punto todas estas ideas están enfocadas a romper esas incomodidades que hayas podido detectar a nivel mental, emocional o físico. Y la cuarta y última idea es dejar de hacer y prestar atención al estímulo. Sí, sé que puede resultar chocante porque el objetivo es no engancharnos al estímulo. Entonces, ¿cómo es que yo te estoy proponiendo que le prestes atención al estímulo? Pues de lo que se trata es de engañar, entre comillas, nuestra mente. Lo que vamos a hacer es prestar atención de forma consciente a ese estímulo con una intención concreta, que es reducir el impacto y el enganche que tiene sobre nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos dispersándonos, que no estamos consiguiendo esa concentración que queremos y además encima entramos en lucha con nosotros mismos porque decimos, venga, me tengo que concentrar, venga, me tengo que concentrar, venga, no tengo que pensar en esto, venga, respiro y ya dejo de pensar y sigo enganchado a esa distracción, pues nos va a ayudar sencillamente el hecho de parar y de forma controlada, dirigida e intencionada, marcar esos tiempos en los que vamos a prestar atención a ese estímulo, objeto de nuestra distracción. Esto es algo que podemos ver con los niños. Imagínate que tú estás en casa y tienes al niño al lado que está tira y tira para que le prestes atención, pero tú quieres acabar una cosa que solo te falta un poquito y le dices, espera que ya voy a acabar. El niño eso no lo entiende, él quiere que le prestes atención. En muchas ocasiones lo que hacemos es entrar en lucha con esa demanda de atención y al final nos enfadamos, se enfada el niño, no acabamos la tarea y al final es un caos. ¿Acabamos antes? Sí. Paramos lo que estamos haciendo y de forma muy controlada prestamos atención al niño, no para que él haga lo que quiera y que realmente tenga nuestra atención al completo, sino simplemente le damos esa atención y ese estímulo que él necesita para que se quede entretenido haciendo X cosa mientras nosotros volvemos y acabamos la tarea. Pues esto mismo es lo que te propongo en este punto, que incorpores acciones que te ayuden a prestar atención de forma dirigida con ese marco temporal muy concreto a esa distracción, pero no para distraerte, sino todo lo contrario, para que ese efecto de la distracción se diluya y tú puedas potenciar ese foco y esa atención en la tarea que realmente te interesa. Y aquí en este punto también te voy a dejar unas ideas que te pueden ayudar. La primera es cambiar otra actividad que acabes en corto tiempo o que no esté relacionado con la dispersión. A veces lo único que necesitamos es que nuestro cuerpo conecte con ese chute de dopamina, esa sensación de satisfacción por haber acabado algo para que se vuelva a enganchar a otra tarea. Pues esto es lo que puedes hacer con este cambio de atención a otras tareas. Tiene mucho que ver con lo que te decía antes. Cuando nosotros damos a nuestra mente esos cambios de atención intencionados, que en este caso es que conecte con ese chute de dopamina al haber terminado otra tarea, conseguimos después redireccionar esa atención de una forma más eficaz en la tarea que realmente nos interesa. La segunda es hacer ejercicios de vaciado o meditación o soltar. Aquí puedes hacerlo usando tu cuerpo o haciendo ejercicios de meditación serena, como puede ser una visualización o de respiración. Todo esto te va a ayudar también a canalizar esa dispersión.
La siguiente es tener una conversación con alguien para vaciar ese ruido. Si yo, por ejemplo, sé que estoy enganchada porque tengo una preocupación con respecto a una conversación que tuve esta mañana, si yo dedico 5 o 10 minutos a vaciar con otra persona esa ansiedad o ese malestar o esa preocupación que tengo, ya le he prestado atención a la dispersión, pero he logrado vaciar. Es importante que esa conversación no sea de retroalimentación, porque entonces conseguimos el efecto contrario. Lo que hacemos es prestamos atención a esa distracción emocional, pero con el objetivo de usar la conversación para liberarla, para dejarla en un segundo plano y poder centrarnos en esa tarea que queremos. Y lo último tiene que ver con hacer actividades de engaño para la mente. Esto ya lo hemos mencionado, se trata de actividades que nuestra mente le supongan esa atención, que ya vea que le estamos prestando atención, pero realmente estamos consiguiendo llevar a nuestro terreno. Puede ser que la desviemos la atención con una actividad que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero que nos va a ayudar a seguir avanzando. Puede ser que lo que hacemos es cambiar el orden de las tareas y estamos ejecutando. Al final entendamos que comunicarnos con nuestra mente es como si nos comunicáramos con un niño chiquito. Cualquier estrategia que tú puedas usar en un momento dado para calmar al niño y que se ponga a jugar, que se entretenga para tú poder seguir haciendo, pues lo mismo lo puedes aplicar contigo mismo. Como ves, todas estas ideas se basan en esa capacidad de escucha, de observación, de autoconocimiento sobre ti mismo, de cómo procesas la información, de qué estímulos en un momento dado te suelen enganchar más o te suelen enganchar menos, en qué tareas sueles dispersarte con mayor facilidad. Al final esto es como un puzzle, tienes muchas piezas delante donde no basta simplemente con decir, oye, cada vez que te distraigas haz esto. Es que a lo mejor, dependiendo de la tarea o de la distracción en sí mismo, pues te van a ayudar estrategias muy sencillas y en otras pues igual vas a tener que hacer estrategias un poquito más elaboradas. Lo importante es tener este abanico de ideas para tú ir probando, ir jugando con lo que en cada momento te interesa, tanto previo a hacer la tarea como durante, cuando ya detectes que ese secuestro de atención se ha producido. Por eso es importante también en este trabajo de ser flexible y de ser compasivo con nosotros mismos, no sacar el látigo, la autoexigencia y el perfeccionismo y decir, es que si aplico esto, tiene que funcionar. Recuerda que cualquier estímulo, sea un pensamiento o un estado emocional, una postura o un objeto, es suficiente para que tu cerebro se quede enganchado. Y cuando nosotros entramos en esa rueda de la autoexigencia con nosotros mismos, también. Eso es un posible enganche, es un posible elemento para que tu cerebro se quede enganchado y tenga la excusa perfecta para no ponerse a trabajar. Así que incorpora ese abrazo, esa escucha y esa flexibilidad para ir probando diferentes estrategias y cuando veas que la distracción es muy grande, pues date permiso para centrar tu atención en esa distracción. Presta atención a por qué te afecta tanto, por qué te engancha, qué estás necesitando. Siempre desde esa escucha consciente y dirigida, que no se convierta en esa rueda de retroalimentación negativa que al final lo que hace es empeorar no solo tu estado, tu predisposición y también tus resultados. Deseo de todo corazón que en este vídeo hayas encontrado algunas ideas que te sirvan para favorecer esos estados de concentración, disminuyendo esa dispersión o ese enganche a los estímulos. Más adelante hablaremos de cómo podemos entrenar en el día a día nuestra capacidad de atención, así que si te interesa sigue atento y yo te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.